La mesa de análisis de Carlos Loret de Mola quedó exhibida en vivo, frente a toda su audiencia, cuando un periodista que vive y trabaja en Tabasco llegó a decirles en la cara lo que ninguno de sus panelistas con traje y escritorio en la Ciudad de México quería escuchar. Y lo que dijo ese periodista no fue una opinión ni una especulación. Fue un diagnóstico territorial que desmontó semanas enteras de celebración anticipada. Si eso ya te parece suficientemente grave, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque lo que viene después de este momento es todavía más revelador y más incómodo para quienes llevan semanas anunciando el colapso que, según fuentes en el terreno, supuestamente no llegó. Porque lo que ocurrió en esa mesa no fue un simple debate político. Fue, según se puede observar en el registro de lo que ahí se dijo, la diferencia entre el análisis que se hace desde las alturas de un estudio de televisión y la realidad que se mueve en las comunidades de un estado donde la política se camina a pie, se construye con acuerdos entre líderes naturales y se sostiene con una base que, de acuerdo con quien la conoce de cerca, supuestamente no se movió ni un centímetro por culpa de un trámite migratorio en Washington. Y mientras esa mesa celebraba, en Tabasco, según fuentes locales, supuestamente ya estaban amarradas las cosas. Suscríbete a este espacio si quieres seguir de cerca cada capa de este caso, porque hay mucho más por debajo de lo que esa mesa quiso contarte. Mis amigos, para entender por qué esto importa, hay que entender primero quiénes estaban sentados en esa mesa y con qué tono estaban hablando. Héctor Aguilar Camín, uno de los intelectuales más reconocidos del análisis político en México, describió la cancelación de visa de Andy López Beltrán como un terremoto político, como el momento en que supuestamente Estados Unidos le puso una lápida encima a un miembro del círculo más cercano al expresidente López Obrador. Denise Dresser, por su parte, según lo que se puede observar en el intercambio, no solo analizó la situación, sino que supuestamente expresó abierta satisfacción de que Andy, en sus propias palabras, ya no sería intocable. Y el propio Loret, según se desprendería del tono general de la mesa, habría bromeado con que estuvo tentado de pedirles a sus panelistas que llegaran con sus propias visas para demostrar que ahí todos tienen la suya en regla. Todo eso, dicho con esa risa de quienes creen que un trámite administrativo en un consulado norteamericano equivale a una sentencia política definitiva. Esa fue la atmósfera que encontró Alfredo Calderón cuando tomó la palabra desde Tabasco. Y lo que dijo fue tan concreto y tan directo que cambió el tono de la conversación de golpe. Calderón, según se desprende de su intervención, explicó algo que ninguno de los panelistas de escritorio había mencionado con la misma claridad ni con el mismo peso. Que Andy López Beltrán supuestamente está caminando el 6º Distrito Federal Electoral de Tabasco de manera muy distinta a como lo haría un candidato que depende de las cámaras o de los ciclos del debate nacional. Según el periodista tabasqueño, Andy no aparece en ruedas de prensa multitudinarias, no arrastra caravanas de fotógrafos, no le entra al tuit incendiario donde todos gritan y nadie escucha nada. Lo que supuestamente hace, de acuerdo con Calderón, es andar de manera austera, con un equipo mínimo, con un teléfono que graba y con redes sociales que difunden después, entregando su periódico Regeneración, construyendo acuerdos directos con los líderes de las comunidades, caminando las colonias que su padre ya había caminado antes que él. Y eso, en términos de política territorial en ese estado, según el periodista que lo ha visto de cerca, supuestamente funciona. Pero la pregunta que ninguno de los panelistas respondió con la misma contundencia es, ¿qué tan seguido se equivoca esa mesa cuando analiza lo que pasa fuera de la Ciudad de México? Suscríbete a este espacio, porque la respuesta a esa pregunta es más larga de lo que cabe en un solo video y aquí vamos a seguir desarrollándola. Porque hay un historial que la mesa de Loret no tuvo inconveniente en ignorar ese día. Morena lleva años recibiendo lo que sus críticos han bautizado como golpes definitivos. La llamada Casa Gris de José Ramón López Beltrán,
las investigaciones sobre gobernadores, los expedientes de la DEA, los señalamientos de la Fiscalía, los escándalos que según cada análisis de esa mesa representaban el momento en que todo se derrumbaría. Y después de cada uno de esos episodios, Morena siguió ganando elecciones. Eso no significa que los señalamientos sean falsos. No significa que las denuncias sobre contratos irregulares, sobre lo que Dresser describió como huachicol fiscal o sobre el enriquecimiento ilícito, no merezcan respuesta judicial y política. Significa algo mucho más específico y mucho más incómodo. Que el análisis de quienes creen sistemáticamente que cada nuevo escándalo es el final, se ha equivocado de manera sistemática sobre cuándo llega ese final. Y Calderón, desde su trinchera en Tabasco, se los dijo de frente sin rodeos y sin necesidad de alzar la voz. La cancelación de visa no le va a causar ningún problema a Andy en la Diputación. Y si quieres que sigamos exponiendo exactamente este tipo de contraste entre lo que se dice en las mesas de análisis y lo que ocurre en los estados, suscríbete a este espacio, porque esto apenas está comenzando. Ahora bien, para ser completamente justos con la mesa, hay que reconocer que no estaban inventando la nota. La cancelación de visa de Andy López Beltrán es un hecho real y su gravedad potencial depende de lo que haya detrás. Porque lo que se mencionó de pasada en esa misma mesa, casi como dato técnico, casi como una nota al pie enterrada entre el análisis del tono de la carta y los comentarios sobre la soberbia del autor, es lo que debería haber estado en el centro de toda la discusión. Según fuentes citadas por los propios panelistas, la cancelación de visa supuestamente se relacionaría con la misma investigación que involucra a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, dinero del crimen organizado en campañas políticas. Y según esas mismas fuentes, existirían expedientes dentro de la propia Fiscalía General de la República, donde el nombre de Andy López Beltrán aparecería mencionado. Si eso se confirmara con pruebas concretas y con procesos judiciales reales, estaríamos hablando de algo de una gravedad completamente diferente a la de un trámite migratorio denegado. Pero la mesa pasó más energía analizando el tono de la carta que Andy supuestamente escribió y celebrando que alguien finalmente se atrevió a limitarlo, que desarrollando qué significa exactamente esa investigación, quién la lleva, qué tan avanzada está, qué se sabe de manera concreta. Y eso, ya lo saben, es el problema central de ese tipo de análisis. Porque cuando la indignación se convierte en fiesta antes de que haya sentencia, cuando se celebra el proceso antes de conocer el resultado, la credibilidad empieza a erosionarse de una manera que después es muy difícil de recuperar. La carta que Andy supuestamente escribió después de recibir la notificación de la cancelación merece un análisis propio, porque según los panelistas, es en sí misma una pieza contradictoria. Dresser la describió así. Supuestamente Andy dice en esa carta que no le importa la visa, que no le interesa viajar a un país que considera reprobable, que la soberanía de México no se negocia con ningún funcionario de ninguna embajada. Todo eso sonando a declaración de principios, a postura política firme. Pero al mismo tiempo, según la panelista, la carta supuestamente usa varias páginas para exigir una explicación, para señalar a funcionarios concretos como responsables de una decisión que él mismo dice que no le importa, para describir la cancelación como un ataque directo a su dignidad personal. Los panelistas leyeron esa contradicción como soberbia, como arrogancia, como la actitud de alguien acostumbrado a operar sin consecuencias, que de pronto se encuentra con una y no sabe exactamente cómo reaccionar. Y aquí viene la primera cita trampa de toda esta historia, la que la mesa no aplicó sobre sí misma, porque el propio Aguilar Camín había dicho en esa misma mesa que los intereses del gobierno de Morena y los intereses de los mexicanos no son la misma cosa, que la soberanía de México no cabe en la visa de ningún funcionario. Muy bien dicho, pero esa misma lógica obliga a hacer una pregunta que en esa mesa nadie formuló en voz alta.
Y los intereses de esa mesa de análisis son exactamente los mismos que los intereses de los mexicanos. Porque el tono con el que se celebró la noticia, el agarren sus palomitas, vayan por una cerveza, porque esto se va a poner más emocionante, según se puede observar en el registro de lo que ahí se dijo, no sonaba exactamente a preocupación ciudadana profunda, ni a demanda de transparencia institucional. Sonaba a otra cosa. Y quien quiera seguir de cerca los próximos movimientos de este caso, que se suscriba a este espacio ahora mismo, porque aquí no nos vamos a perder ninguno. Gal. Hay una dimensión territorial en todo esto que la mesa de Loret trató prácticamente como anécdota, como color local, cuando en realidad es la clave de todo el análisis. Calderón mencionó algo que los panelistas de Ciudad de México no podían decir con la misma autoridad y que cambia completamente la lectura de la situación, que Andy, según el periodista tabasqueño, ya le salió el acento de Tabasco. Lo dijo con una familiaridad concreta, con la familiaridad de quien ha estado en esas comunidades y ha visto cómo reacciona la gente cuando alguien llega a hablarle en su propio registro, en su propio ritmo, con referencias que reconoce. Y eso, en términos de construcción de base política, no es un detalle menor. Es exactamente la diferencia entre un político que llega de visita a tomarse la foto y un político que supuestamente ya forma parte del paisaje cotidiano de un lugar. Aguilar Camín, Dresser y el resto de los panelistas no tenían acceso a esa información no porque no sean periodistas rigurosos, sino porque ninguno de ellos estaba ahí. Y la pregunta que flota después de escuchar a Calderón es demasiado incómoda como para dejarla pasar. ¿Desde cuándo la política territorial de un distrito en Tabasco se decide en un estudio de televisión en la Ciudad de México? Suscríbete a este espacio si quieres seguir recibiendo exactamente este tipo de análisis que viene desde el terreno y no desde el escritorio. Porque aquí vamos a seguir contándolo. Amigas y amigos, hay un segundo mecanismo de hipocresía en esta historia que es igualmente revelador y que la mesa de Loret no puso sobre la mesa con la misma claridad con la que puso la carta de Andy. Se mencionó, también de pasada, que según una de las periodistas del panel, habría circulado una fotografía de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, en ese momento, con el embajador de Estados Unidos en México. Lo que esa fotografía sugeriría, si es auténtica y si el contexto es el que se insinúa, es que la relación institucional entre las agencias de seguridad de ambos países supuestamente seguiría funcionando con normalidad en los canales de comunicación reales, al mismo tiempo que en el canal diplomático visible había una confrontación pública por la cancelación de visa. Es decir, lo que se declara en público y lo que ocurre en privado serían, una vez más, dos cosas distintas. Ese doble canal, ese discurso de soberanía y confrontación hacia afuera combinado con cooperación operativa hacia adentro, es exactamente el tipo de doble discurso que merece un análisis profundo. Pero la mesa no lo desarrolló con esa profundidad, porque el foco emocional ese día estaba en otro lado, en el júbilo por la carta, en la celebración del trámite cancelado, en la sensación de que por fin alguien le había puesto un límite visible a la familia. Y eso, como bien lo sabes, es exactamente lo que hace que el análisis pierda fuerza cuando más la necesita. Las reacciones institucionales tampoco ayudaron a clarificar el panorama, sino que lo complicaron todavía más. Los gobernadores de Morena sacaron, según los panelistas, un desplegado colectivo defendiendo a Andy y describiendo la cancelación de visa como un acto de injerencismo extranjero en los asuntos internos de México. Dresser señaló eso como el síntoma más grave de todo el caso, que en lugar de exigir transparencia, de pedir que se investiguen los señalamientos con seriedad, el partido cerrara filas en torno al apellido. Y en eso, hay que reconocerlo, la panelista tiene un punto que no se puede ignorar simplemente porque el tono de la mesa fuera celebratorio. Porque si los expedientes que se mencionaron existen,
Si los señalamientos sobre financiamiento de campañas con dinero del crimen organizado tienen sustento real, el cierre de filas no es una respuesta política legítima, es un encubrimiento institucional. Y la diferencia entre esas dos cosas importa muchísimo, tanto para quienes defienden a Andy como para quienes lo atacan. Claudia Sheinbaum, según los panelistas, habría repetido el mismo guión que ya había usado en el caso de Rocha Moya: soberanía, injerencismo, ataque a México, lo cual es, en términos de comunicación política, un movimiento previsible. Pero también es, en términos de credibilidad institucional, una apuesta que se gasta con cada uso y que en algún momento va a dejar de funcionar, si es que no ha dejado de funcionar ya para una parte del electorado. Y si quieres que sigamos trazando exactamente ese límite, ese punto donde el argumento se agota, suscríbete a este espacio, porque vamos a estar aquí cuando eso ocurra. Y aquí llega lo que la mesa de Loret no colocó en el centro de su análisis ese día. Lo que Calderón dijo sin eufemismos y con la calma de quien conoce el terreno desde adentro. Andy López Beltrán, según el periodista tabasqueño, va a ganar la diputación por el 6º Distrito Federal Electoral de Tabasco. Así, sin matices, sin podría, sin tal vez, si las condiciones se dan, va a ganar. Porque según Calderón, está haciendo los amarres de manera muy profunda, porque la gente en las comunidades está teniendo una relación estrecha con él, porque la base que construyó su padre sigue ahí, y porque la cancelación de visa, el escándalo diplomático y las semanas de análisis desde la Ciudad de México no han movido ese tablero político local con la intensidad suficiente para cambiar el resultado que, según esta fuente, supuestamente ya está prácticamente definido. Eso, si resulta cierto, significaría que la mesa de Loret pasó semanas enteras celebrando un golpe que supuestamente no golpeó donde ellos creían que golpeaba. Y el propio Calderón remató con 2 palabras cuando le preguntaron si creía que la situación podría perjudicar a Andy en las urnas. Lo dudo. 2 palabras. Sin drama, sin necesidad de aplausos, suficientes para dejar la mesa de Loret exactamente donde empezó, en ridículo. Las consecuencias de todo esto se leen en distintos niveles, y ninguno de ellos es sencillo de procesar. En el nivel más inmediato, si Andy efectivamente gana la diputación, tal y como Calderón anticipó, esa victoria se va a convertir en un argumento político de primer orden para Morena. La narrativa de que la presión extranjera y el análisis mediático de la capital no pueden con la construcción territorial real va a salir fortalecida, y eso tiene implicaciones que van mucho más allá de un solo distrito en Tabasco. En el nivel más profundo, los señalamientos sobre financiamiento irregular de campañas y sobre los supuestos expedientes de la Fiscalía no desaparecen simplemente porque Andy gane una diputación. Si hay investigaciones reales en curso, si los documentos que se mencionaron existen y tienen el peso que las fuentes del panel sugirieron, ese es un proceso que puede desarrollarse en paralelo a cualquier victoria electoral y que en algún momento va a exigir una respuesta que no se pueda despachar con un desplegado de gobernadores ni con el argumento de la soberanía. Y en el nivel que más debería importarle a quien ve este tipo de análisis, aquí lo vemos claro. La pregunta que Calderón dejó flotando en esa mesa, sin terminar de formularla del todo, es la más incómoda de todas. ¿Desde cuándo el periodismo político que se hace desde los estados, el que camina las comunidades, el que sabe cómo se mueve la política territorial de verdad, pesa menos en el debate nacional que el análisis que se produce en un estudio con cámaras y panelistas de traje? Porque si esa jerarquía no se corrige, si seguimos valorando más la contundencia del tono que la precisión del dato, vamos a seguir llegando tarde a entender lo que pasa en México. Y mientras esa corrección no ocurra, mientras las mesas de análisis sigan celebrando trámites cancelados como si fueran sentencias definitivas, y los periodistas que trabajan en los estados sigan siendo tratados como color local en lugar de como fuentes primarias de información territorial, aquí vamos a seguir señalándolo.
Porque esto no es un asunto menor. Es la diferencia entre el periodismo que describe lo que ya pasó y el periodismo que entiende lo que está pasando. Suscríbete a este espacio si no quieres perderte la próxima vez que alguien se quede sin máscara frente a una cámara, porque estos casos no se agotan y aquí no vamos a dejar de contarlos. Esto no termina aquí. Hay más mesas que celebran antes de tiempo, más periodistas desde los estados que llegan a desmentirles la fiesta con datos de primera mano, y más capas de este caso que todavía no se han desarrollado por completo. Suscríbete a este espacio si quieres estar presente cuando eso pase, porque aquí no vamos a dejar de contarlo.